Una vez más, hermanos, es un privilegio para mí poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que una vez más tomemos nuestra Biblia en las manos y digamos juntos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Hermanos, en esta serie de mensajes hemos hablado acerca de que nuestra obligación es engrandecer el reino de Dios y que no podemos estar poniendo por excusa el hecho de que somos imperfectos o que hemos fallado para dejar de cumplir con nuestra obligación de trabajar por engrandecer el reino de Dios. También, hermanos, hemos hablado de que el ser niño no es una excusa para no involucrarse en las tareas que Jesús nos encomendó. Al contrario, hemos visto que Cristo ama a los niños y hay varios ejemplos bíblicos en los cuales podemos ver cómo Dios usó a niños para hacer grandes cosas y así realizar su propósito y su voluntad. También hemos hablado de que Jesús desea que tengamos las virtudes y disposiciones de un niño para seguirle y servirle a Él. También hablamos que debemos buscar crecer en la gracia, en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios para dejar de ser niños en la fe, buscando cada día crecer para ser cristianos maduros. Hoy, hermanos, en este mensaje quiero exponer que el ser joven no es excusa. Este es el tema del mensaje de hoy. Ser joven no es excusa. Hermanos, hoy en día es preocupante ver cómo el diablo ha trabajado arduamente por alejar a los jóvenes de Dios. Ha trabajado para alejarlos de los valores cristianos. Pero es más preocupante ver que la mayoría de iglesias no están haciendo absolutamente nada por edificar a la juventud. Se han dedicado a realizar solamente eventos cuando lo que necesita la iglesia, hermanos, es hacerles ver a los jóvenes que son importantes para Dios y que Dios tiene un propósito para sus vidas. Dios desea que se unan a Él para que puedan tener éxito en su diario vivir y puedan ser guerreros de Dios y de esa forma puedan pelear la batalla de la fe. Hoy en día muchos padres de familia no saben qué hacer con sus hijos jóvenes, no saben cómo orientarles en esa etapa de la vida y sencillamente dicen que como ya tienen edad, entonces que anden por allí buscándose a sí mismos y esperando que algún día vuelvan a los caminos del Señor. Cuando en realidad, hermanos, lo que ellos necesitan es orientación. Los padres y la iglesia deben saber orientar a los jóvenes hacia el propósito de Dios para sus vidas. Porque esto, hermanos, traerá al joven alegría y seguridad. Y entonces veremos a estos jóvenes servir a Dios. Hermanos, muchos no saben qué hacer con toda esa energía que tienen los jóvenes. Muchas iglesias no saben qué hacer con la juventud. Entonces, lamentablemente, les hacen a un lado, cuando toda esa energía debe ser puesta al servicio del Señor. Los jóvenes son parte de la iglesia de hoy. Debemos tomarles en cuenta, entrenarles para la batalla espiritual, ayudarles a madurar en la fe, para que sirvan al Señor desde su juventud. En Iglesia Bautista Centro de Vida, hemos aprovechado la bendición que Dios nos ha dado a través del Ministerio Juvenil Intino. Entendemos que nuestros líderes más capacitados serán aquellos que han venido creciendo y siendo entrenados en la iglesia desde muy jóvenes. Cada niño, cada joven es esencial e importante en la iglesia para el cumplimiento de nuestra responsabilidad de engrandecer el reino de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe en su Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, lo que nos dice este texto es que en realidad una vida sin Dios produce una persona vieja y amargada, solitaria y sin esperanza. Una vida que está centrada en Dios es plena. Hace que los años malos, o sea, aquellos años cuando hubieron enfermedades, hubo alguna incapacidad o alguna dificultad que se convirtió en una barrera que impedía disfrutar la vida, hubo esperanza debido a la promesa de la vida eterna con Dios. Hermanos, el joven debe cuidar que su juventud no sea un obstáculo para estar cerca de Dios.
Debe cuidarse de no centrar su vida en los placeres temporales de la vida, sino debe centrar su vida en los valores eternos de la palabra de Dios. El joven debe poner toda su energía y todas sus capacidades al servicio de Dios, porque si no lo hace, se rodeará de malos hábitos y se hará insensible a seguir y servir a Cristo. Hermanos, quiero que hoy pensemos en 3 puntos que nos pueden servir a comprender este texto de la Biblia que habla acerca de la importancia de la juventud. El primer punto le he titulado: el joven debe recordar constantemente que hay un Dios. En el versículo 1 de Eclesiastés 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso dice la primera parte. Hermanos, el joven debe ser consciente que un día se parará frente a Dios y tendrá que rendir cuentas de lo que hizo en su vida. Los padres deben demostrar con su vida la fe que dicen tener en Jesús, porque si sus actos no respaldan lo que ellos dicen con su boca, entonces los hijos creen que todo lo que se les dice de Dios es mentira. Quiero ponerle este ejemplo. Si usted se da cuenta en la Biblia, encontramos nosotros que Isaac decía: el Dios de mi padre Abraham. Encontramos nosotros, hermanos, que Jacob decía: el Dios de mi padre Isaac. Y así sucesivamente. Muchos personajes de la Biblia decían: el Dios de mi padre. ¿Por qué decían esa frase? Lo decían porque sencillamente ellos, como hijos, creyeron y obedecieron al Dios que le presentó su padre, debido a que sus padres se encargaban de demostrar con su vida quién era su Dios. Aquí hay un gran ejemplo para nosotros, los padres de familia. No debemos olvidar que todo lo que ellos ven de nosotros es lo que más va a pesar en sus vidas. Recordemos constantemente a nuestros hijos que hay un Dios. Recordemos también constantemente a los jóvenes que hay un Dios y que un día le rendirán cuentas a Él. Segundo punto: todo lo que sembramos cosechamos. En el versículo 1 de nuestro texto de Eclesiastés 12, la siguiente parte dice: antes que lleguen los días malos de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, esta ley de Dios de la siembra y la cosecha incluye a toda persona y a los jóvenes también. Por eso los jóvenes deben tenerla presente cada día en su vida. Cuando alguien se aleja de Dios, hermanos, está sembrando algo que cosechará en un futuro no muy lejano. Lo triste es que muchos jóvenes no se dan cuenta que están sembrando cosas que van a repercutir en su vida adulta y va a repercutir también por el resto de sus vidas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros oremos y trabajemos por la juventud, enseñándoles a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, para que el resto de sus vidas sea plena. Debemos hablarles de las consecuencias de ir en contra de Dios. No debemos callar. Debemos hablar sobre las consecuencias que tendrán por no seguir y servir al Señor. No debemos tener temor de nosotros ser un obstáculo para ellos cuando ellos deseen hacer lo incorrecto. Hermanos, los días vendrán y serán verdaderamente malos para aquellos que sembraron mal en su juventud. Así que, hermanos, debemos trabajar en siempre recordar a la juventud la ley de la siembra y la cosecha. Si ellos siembran para bien siendo jóvenes, tendrán una vida plena y gozosa y agradable delante de Dios. Pero si siembran para mal, repercutirá en mal en su vida en el futuro. Tercer punto: la felicidad de su vida adulta dependerá de lo que hizo en su juventud. Muchos en la vida adulta quisieran regresar a la juventud para cambiar algunas cosas, ya que no están satisfechos con los resultados en su vida adulta. Muchos quisieran regresar el tiempo, pero la realidad es que eso no se puede. Por eso es importante que los jóvenes aprendan a administrar sus años de juventud. Hermanos, debemos mostrar amor a la juventud. Debemos orar por la juventud. Y debemos trabajar porque ellos puedan comprender que deben divertirse y que tienen derecho a tomar gozo en su corazón. Pero deben entender que la vida no es solo diversión. Deben entender que si hacen a Dios a un lado durante su juventud, los días posteriores lo van a lamentar mucho.
Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 11, pero el versículo 9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos haciendo mención sobre David, el rey David, el personaje que desde joven sirvió a Dios. Encontramos nosotros que él fue un joven guerrero. David, siendo muy joven, mató un gigante llamado Goliat, el cual blasfemaba en contra de Dios, insultaba al Dios de Israel. Hermanos, Goliat en el texto de la Biblia figura una representación del diablo, que siempre está blasfemando y tratando de desanimar al pueblo de Dios. Pero en la historia bíblica de la vida del rey David, encontramos que él enfrentó poniendo toda su fe y su juventud en las manos del Señor. David, hermanos, de jovencito, llevaba un cayado en su mano como pastor de ovejas, y en el futuro ese cayado fue sustituido por un cetro real. David, aquel jovencito que era pastor de ovejas, llevaba una honda y piedras para poderse defender de las amenazas de aquellos que querían destruir el rebaño que había sido encomendado por su padre a él. Y nos damos cuenta que en el futuro esa honda y esas piedras fueron sustituidas por un ejército de hombres fuertes y fieles. También, hermanos, vemos que David de jovencito usaba un arpa para cantarle al Señor, y en el futuro se entonaron y se siguen entonando esas alabanzas conocidas como los salmos de David. De jovencito, hermanos, David guiaba un rebaño de ovejas, pero en el futuro guió a toda una nación que hasta el día de hoy le proclama como el mejor rey de Israel. Encontramos, hermanos, cómo David, siendo un jovencito, sembró con todo lo que tenía para Dios, y Dios le recompensó en los años futuros. Hermanos, hoy quiero pedirles que elevemos nuestras oraciones por el ministerio de Intino a nivel internacional. Que Dios siga usando este ministerio para formar y entrenar más jóvenes, para que sean grandes siervos de Dios y contribuyan con su energía en llevar a cabo la misión que Jesús nos ha encomendado. Hermanos, quiero finalizar este mensaje haciendo referencia de que Jesús fue muy claro al decirnos que tendríamos dificultades y persecuciones en nuestra vida como cristianos. El diablo y el mundo, bajo su influencia, odian a nuestro Dios y odian a la juventud. Por eso quieren destruirles. Hermanos, así como Goliat blasfemaba contra Dios, así lo hace el mundo hoy. Dios desea usar a cada joven de la iglesia para pelear y derribar a esos gigantes que quieren insultar a nuestro Dios, ya que hoy en día observamos cómo el diablo y este mundo tienen una agenda ya establecida en la cual quieren proclamar toda clase de actividades pecaminosas y blasfemas en contra de Dios. Hermanos, hoy cada joven debe entender que ser perseguido es parte de la batalla espiritual, y debemos enseñar a nuestros jóvenes a ser valientes, a no temer ni desmayar, porque Dios promete estar a su lado, siempre y cuando no usen su juventud para deshonrar a Dios. Hoy cada joven debe tomar su puesto de batalla en la iglesia, para poner muy en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los adultos debemos ser un buen ejemplo para nuestros jóvenes, enseñándoles a cómo amar, obedecer y servir al Señor, para que entonces ellos entiendan que ser joven no es excusa para no contribuir en engrandecer el reino de Dios. Hermanos, el mensaje de hoy nos hace entender que nosotros debemos servir al Señor. Hoy hablamos acerca de que los jóvenes no tienen excusa alguna para no estar engrandeciendo el reino de Dios. Pero también al final hemos visto que nosotros los adultos no tenemos excusa también para no estar engrandeciendo el reino de Dios y no ser ejemplo a estos jóvenes de cómo servir, cómo obedecer y cómo amar a Dios. Hermanos, Dios desea que todos juntos llevemos a cabo su propósito en esta tierra, porque es nuestra obligación como iglesia engrandecer el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra.
Te agradecemos porque tú siempre hablas directo y muy claro a nuestra vida. Y hoy nos has hecho entender que no hay excusa que valga para no estar involucrados, peleando la batalla de la fe, siguiéndote con devoción a ti, Señor, y fidelidad. No hay excusa para no estar sirviendo en tu reino. Padre, perdónanos, porque muchas veces somos expertos en poner excusas. Pero hoy te suplico, mi Dios, que podamos quitar toda clase de excusa y que podamos con toda firmeza comprometernos contigo en el hecho de decir: Señor, queremos cumplir con nuestra obligación de engrandecer tu reino. Somos tu iglesia y tú nos lo has encomendado. Tú has confiado esa misión a nosotros y ayúdanos a realizarla con honor, con amor y valentía. Pero principalmente, Señor, con la fe puesta en ti, porque sabemos que separados de ti no podremos lograr nada. Oh Dios, por favor, cambia nuestras vidas, guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada día podamos ser mejores para ti. Te lo ruego, mi Dios, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Corpus Uno. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor, Dios. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.